¿Por qué Rusia considera al Reino Unido como su principal enemigo? Es una pregunta un poco compleja. Sin embargo, vamos a empezar por lo que sabemos para llegar a la respuesta final. Y debo empezar diciendo que la enemistad entre Rusia y Reino Unido tiene raíces históricas, políticas y estratégicas que han evolucionado con el tiempo. Este conflicto ha sido modelado por una serie de factores complejos que se entrelazan y se reflejan en diversos ámbitos de la geopolítica actual. A continuación, te ofrezco un análisis detallado sobre este tema, abordando las implicaciones geopolíticas, la respuesta de ambos países, las consecuencias para la seguridad europea y, por supuesto, el impacto económico, la percepción pública y las posibles vías para reducir las tensiones. Veamos. La designación de Reino Unido como principal enemigo por parte de Rusia no es solo retórica, tiene consecuencias profundas en el escenario internacional. El Reino Unido, aunque ya no forma parte de la Unión Europea, sigue siendo un pilar fundamental de la OTAN y un líder en la seguridad europea. Rusia podría estar intentando debilitar la unidad occidental al señalar al Reino Unido como su adversario principal, buscando con esto quizás explotar divisiones entre Reino Unido y otros países europeos. El reciente enfoque de Rusia hacia el Reino Unido como su principal enemigo no es solo una declaración retórica, sino un movimiento estratégico calculado con implicaciones profundas para la seguridad global y el equilibrio de poder en toda Europa. Este desafío, sin embargo, creo que va a tener una repercusión muy importante en la cohesión de la OTAN. Una de las alianzas militares, algunos pueden decir, más poderosa del momento. El Reino Unido ha sido históricamente un pilar fundamental dentro de la OTAN. Como miembro clave, no solo aporta fuerzas militares significativas y tecnología avanzada, sino que también juega un papel influyente en la definición de la política de seguridad colectiva de la alianza. Al señalar al Reino Unido como el principal culpable de las tensiones actuales, Rusia busca generar ciertas fisuras dentro de la unidad de la OTAN. El objetivo es claro: sembrar la discordia y hacer que los demás países miembros cuestionen la legitimidad de las decisiones colectivas, promoviendo la idea de que las acciones agresivas de la alianza contra Rusia no son un producto de una postura común, sino de las ambiciones unilaterales de Londres. Esta estrategia no es nueva. La propaganda rusa ha intentado en numerosas ocasiones dividir a la OTAN desde dentro, presentando a países clave como actores aislados que persiguen sus propios intereses geopolíticos, a menudo a expensas de la estabilidad regional. Ahora bien, el Reino Unido tampoco podemos decir que es un santo. El Reino Unido es al igual o más culpable que Rusia en este aspecto. Yo creo que Rusia, al centrarse en el Reino Unido, yo creo que buscaría socavar la percepción de la OTAN, la cual actúa como un bloque cohesionado con un enfoque estratégico compartido para contener a Rusia. La OTAN, que en su génesis fue diseñada como una alianza de defensa colectiva ante amenazas externas, enfrenta ahora una nueva clase de desafío: la guerra de narrativas y la desinformación. Si bien la cohesión de la OTAN ha sido puesta a prueba en diversas ocasiones a lo largo de los años, desde la guerra en Afganistán hasta la expansión hacia el este, nunca antes que yo pueda recordar había estado tan directamente en juego la unidad de la OTAN como está ahora mismo. La OTAN yo creo que está prácticamente desintegrada, está más muerta que viva. Rusia, al presentar al Reino Unido como el principal hostigador de conflicto, podría estar sembrando la semilla de una división que podría ser difícil de revertir en el futuro, si es que es posible. En términos prácticos, este desafío podría traducirse a una mayor presión sobre los miembros más pequeños de la OTAN, que podría empezar a dudar de la necesidad de un compromiso firme con el Reino Unido, percibiéndolo como una causa perdida o peor aún, como un actor excesivamente belicista. Además, los Estados Unidos, el principal miembro de la alianza, podría verse en la posición incómoda de tener que mediar entre sus aliados en lugar de actuar como un líder unificador. Rusia no solo está buscando fragmentar la OTAN, sino que también cuestionar la visión estratégica de Occidente en su conjunto.
Al atacar la figura del Reino Unido, Rusia está atacando las bases mismas de la política de contención de la OTAN. Eso tiene un doble impacto. Primero, debilita la confianza en la capacidad de Occidente para enfrentar amenazas globales de manera cohesiva. Segundo, refuerza la narrativa de que Rusia no es el agresor, sino una potencia que responde a provocaciones externas. Esta retórica puede ganar terreno, especialmente entre aquellos países que ya ven con escepticismo la expansión de la OTAN y el alineamiento cercano de ciertos miembros con políticas más confrontacionales hacia Rusia. Yo creo que el desafío que Rusia plantea a la OTAN a través de su enfoque en el Reino Unido no debe subestimarse. Este no es solo un ataque verbal o diplomático, sino una estrategia a largo plazo destinada a erosionar las bases de la Alianza Occidental. La cohesión de la OTAN dependerá en gran medida de la capacidad de sus miembros para mantenerse unidos frente a esta amenaza y resistir las tensiones de la fragmentación interna. En última instancia, la OTAN se enfrenta a una encrucijada estratégica, porque si la alianza logra resistir las tensiones internas impulsadas en gran medida por Rusia y mantener su unidad, podría continuar siendo una fuerza decisiva en el diálogo global. Si no lo logra, yo creo que el futuro de la seguridad europea y en ciertos aspectos de la seguridad global podría estar marcado por un regreso a una era de divisiones profundas y conflictos a gran escala. La clave estará en la capacidad de los líderes de la OTAN, si es que aún tenemos algunos líderes que puedan mantener la visión colectiva frente a la guerra híbrida que Rusia está librando, no solamente en el campo militar, sino también en el terreno ideológico y mediático. Y la cuestión que surge es, ¿podrán los aliados del Reino Unido mantener la unidad de la OTAN o comenzarán a ceder las fisuras sembradas por el Kremlin? El futuro de la seguridad global podría depender de la respuesta a esta pregunta. Esta enemistad afecta a otros actores, por ejemplo, cómo China o los Estados Unidos interactúan con ambos países. Por ejemplo, China es posible que podría aprovechar esta oportunidad para fortalecer su alianza con Rusia, mientras que Estados Unidos podría reafirmar su apoyo al Reino Unido, aunque en el momento no lo veo posible porque parece que tenemos una especie de conflicto entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, ese es otro tema que en sí requerirá un análisis por sí solo. Pero lo que quiero enfatizar en este punto es que si analizamos la estrategia de Rusia y el Reino Unido, vemos claramente que ambos países están adoptando medidas para enfrentarse mutuamente. Rusia podría bien intensificar ciberataques, campañas de desinformación y operaciones encubiertas en el Reino Unido. Aquí entra en juego otro aspecto fundamental, que es alianzas estratégicas. Rusia podría acercarse aún más a países como China o Irán o incluso Corea del Norte para contrarrestar la influencia británica occidental. El Reino Unido, por su parte, si es que puede, quizás podría aumentar la presión militar. Por otro lado, Rusia podría hacer exactamente lo mismo, quizás incrementando su presencia militar en regiones como el Ártico o el Mar Negro, para con esto desafiar efectivamente a la OTAN y el Reino Unido. Aunque debo decir, siempre existe la posibilidad de que el Reino Unido fortalezca la OTAN. Podría liderar un aumento de tropas en Europa del Este para con esto contener a Rusia. Podría también invertir significativamente en ciberseguridad y contramedidas de inteligencia que le permitan protegerse de las amenazas rusas. Otro aspecto es las sanciones. Yo considero que continuar presionando económicamente a Rusia a través de sanciones internacionales podría ser una forma que Reino Unido considere viable. Sin embargo, dudo sobre sus efectos, porque ya hemos visto perfectamente que las sanciones impuestas por Occidente colectivo, más de 16.000 sanciones, no tuvieron el efecto deseado que Occidente tanto esperaba. Pero bien, veamos ahora en lleno la consecuencia que todo esto tiene para la seguridad europea. Esta rivalidad tiene un impacto directo en Europa llamado militarización. Más tropas y armamentos en la frontera entre Rusia y la OTAN aumenta el riesgo de enfrentamientos accidentales.
En este escenario, yo creo que los ciberataques rusos podrían dañar significativamente las redes críticas como cables submarinos o sistema energético, afectando gravemente a toda Europa. Si Rusia logra dividir a los aliados, la capacidad de la OTAN para responder a amenazas podría verse debilitada de una forma quizás como ellos ni siquiera se lo esperan. La percepción de la gente en ambos países está siendo moldeada por esta enemistad. En Rusia, el gobierno de Putin usa el Reino Unido como un enemigo externo para unir a la población y justificar con esto sus acciones políticas. En Reino Unido, incidentes como el envenenamiento de Skripal han aumentado significativamente la preocupación pública, fortaleciendo el apoyo a medidas más duras contra Rusia. Las tensiones también afectan la economía, comercio, sanciones, etc. Las sanciones lideradas por el Reino Unido han reducido el comercio bilateral, especialmente en el ámbito de la energía y finanzas. Aunque el Reino Unido no depende en gran medida del gas ruso, las tensiones afectan los precios energéticos globales, lo que impacta directamente a su economía. Esto yo creo que podría llevar a caminos hacia la paz y espero que ese sea el caso. Aunque la situación es tensa, siempre hay formas de cómo reducir las tensiones. Un acuerdo en Ucrania, por ejemplo, donde el Reino Unido apoya firmemente a Kiev, podría aliviar las tensiones. Acuerdos para limitar la militarización podría ser un primer paso hacia ese destino, aunque requiere confianza mutua, algo que en este momento, siendo honesto contigo, no veo. Un país neutral podría también facilitar el diálogo, aunque ambas partes deberían estar dispuestas a negociar. Una idea importante que quiero compartir contigo es el papel fundamental que desempeña la comunicación estratégica en esta rivalidad. Garantizar la claridad y la coherencia en los mensajes del Reino Unido, tanto a nivel nacional como internacional, es clave para mantener una postura firme contra cualquier desinformación y tácticas divisoras empleadas por Rusia o por cualquier otro agente externo. Y lo mismo se puede aplicar perfectamente a Rusia, pues el Reino Unido no es, digamos, el niño bueno en este conflicto. Lo importante aquí es articular eficazmente las políticas y los objetivos. El Reino Unido puede fortalecer la alianza de la OTAN y presentar un frente unido, lo que reduce la posibilidad de que las narrativas adversarias ganen terreno, algo que tendría consecuencias catastróficas. Este enfoque no solamente fortalece las relaciones dentro de la OTAN, sino que también refuerza la confianza pública en las acciones del Reino Unido frente al escenario global, sino que también refuerza la confianza pública de las acciones del Reino Unido en el escenario global. Ya no vivimos en un mundo unipolar, ya eso es cuestión del pasado. Abracemos la multipolaridad si queremos seguir en este tren. Sabiendo todo esto, ¿hacia dónde va esta enemistad? Veo posibles escenarios. En el futuro, considero que esta rivalidad podría intensificarse si el conflicto en Ucrania continúa o si Rusia se siente aislada o amenazada. Sin embargo, un cambio en el liderazgo, una solución al problema que tenemos en Ucrania o la presión de otros actores globales podrían efectivamente abrir por lo menos la puerta a una desescalada. Por ahora, debo ser honesto contigo, la relación entre Rusia y Reino Unido seguirá siendo un punto crítico de inflexión en el ámbito de la geopolítica global. Como hemos explorado, la compleja relación entre Rusia y Reino Unido está profundamente arraigada a la historia y en la dinámica global actual. De cara al futuro, sigue siendo un elemento fundamental en los asuntos internacionales, influyendo significativamente en el panorama político, económico y de seguridad, tanto en Europa como fuera de ella. De tal modo que seguiremos analizando de cerca cómo se desarrolla esta tensión y si sus implicaciones más amplias podrían tener repercusiones en todo el mundo. De tal forma, amigo, asegúrese de suscribirse para obtener más información sobre las maniobras estratégicas
de las naciones en juego frente al escenario global. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos y mantente atento a nuestro próximo programa, donde seguiremos profundizando en la evolución de la geopolítica que rodea toda esta compleja enemistad. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.